Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. No hay manera de iniciar este programa omitiendo las noticias flagelantes del presente, que siguen siendo la pandemia en menor grado, pero cierta. Las guerras, tanto las que están en curso como las que ya se hacen inminentes, y los descalabros de la economía que están bajo anunciación de los expertos y organismos internacionales más reputados. De la pandemia, las noticias no cesan. Cuando alguna parece lisonjera y promisoria, le sigue otra que la oscurece. Y lo cierto es que la salud del mundo, diciéndolo sin sentido figurado, ha estado montada en esa fragilidad del virus del COVID-19, que se sabe enmascarar de muchas maneras y ha hecho estragos en todo. Digo muchas veces, porque estoy convencido de ello, nos ha cambiado la vida, los hábitos, las costumbres, las rutinas. Todo es distancia, mascarilla. ¿Y cómo va eso? ¿Y cuánto internaron? Ya sabemos que llegó como cola peligrosa el cólera. Pero bien, se podría decir que el temblor, vamos a llamarle así, de la semana, de 5.3, fue como un socavón, un estremecimiento del ánimo nacional, porque nos hizo recordar la condición de territorio en áreas sísmicas, y a quienes vivimos, que todavía quedamos, gracias a Dios, con vida, el año 46. Lo de ahora, de esta semana, ha sido un juego de niños. Aquel fue de 8.1. Pero de todos modos, la tierra cuando tiembla es impresionante. Y tiene mucho por lo que temblar. Ya no solo por los seísmos o terremotos, sino por las guerras. Las guerras, qué presagiosas se están mostrando. Lo de Ucrania sigue sin que se alcance a ver, así sea lejanamente, la paz. Ahora es la cuestión de los tanques Leopardo, quién manda, quién no manda, que si Hungría no manda, que si Austria no manda, que si Polonia manda, si Alemania manda, si mandan los aviones de Estados Unidos. Bueno, un juego trágico, porque saben todos saben que mandar armamentos de ese grado va a escalar aún más la dureza de la guerra, porque la respuesta de Putin y sus ejércitos de la Rusia histórica van a duplicarse y los ataques van a ser, bueno, al grado de que Putin dice que vengan los tanques, que se los vamos a quemar. Mientras tanto,
Irán, Irán-Israel, una reproducción en sentido figurado de las guerras de Persia y Esparta y Grecia. Dios mío, ahora acaba de producirse un bombardeo masivo, creo que 30 drones altamente sofisticados que destruyeron la fábrica de armas y de drones de Irán. Su pueblo está en la calle, se están colgando jóvenes de 20 y menos años por haber sido partícipes de marchas populares, incluso las mujeres perseguidas cruelmente, que si se pusieron el atuendo bien, ahórquenla, porque hay una policía moral de esos locos que están llevando al mundo al borde de una tragedia enorme, porque esa sería no en los términos de Ucrania. La Esparta haría las veces de Israel, Israel haría las veces de Esparta, para decirlo más correcto. Y Persia la de siempre, que ha dicho, lo quemamos en 24 horas. A Israel, pequeñito, que tiene el arma nuclear y un ejército temible. Y si se adelanta Israel, ya Estados Unidos mismo los mismos Estados Unidos tuvieron que reaccionar y decir que si Irán prosigue con esas durezas y exhibiendo esa peligrosidad de que puede, al tener la bomba, hacer su tarea fundamental ya confesada, borrar del mapa a Israel. Ustedes están oyendo. Es casi ficción, pero es realidad dura y sangrante. De todos modos, ya hemos dicho tantas veces, pero hay que insistir, porque a la gente hay que alertarla permanentemente, porque suele muchas veces olvidar con rapidez y tomarlo a la ligera. China, Taiwán, una bomba de tiempo. Todos los aprestos son indicativos de que puede haber ahí una sorpresa horrible para el mundo. Se trabe una guerra mientras Japón se rearma, porque Japón tiene con la península de Corea deudas inmensas y odios difíciles de dominar con la propia China, rencores contenidos, se va rearmando, modificando su constitución hacia la guerra, que naturalmente sería defensiva. No la guerra de Pearl Harbor, aquel trágico error de despertar a aquel gigante dormido, a que se refiriera su almirante Yamamoto, al producirse el ataque a Pearl Harbor. Pero bien, como se ve, el mundo está siendo sometido a una especie de espectro de peligros no teóricos, entiéndanlo, peligros reales. Y eso naturalmente ha generado y ya está generando cada vez más efectos en las economías de las naciones. La propia China está trepidando con trastornos económicos que ya está sintiendo, independientemente del reataque del virus. Ahora se ha descubierto un globo que está volando sobre territorio norteamericano. Oigan cómo es. Que los norteamericanos detectaron
pero que no lo quieren derribar ni lo pueden derribar porque no se sabe lo que tiene. ¿Y a qué vino? Se supone que a tomar una película, diríamos, un film largo, más largo de lo que el tiempo se llevó, que fue 4 horas, para ver cómo andan las defensas norteamericanas, eventualmente para una guerra. Que un general importantísimo norteamericano, el jefe de la movilidad aérea y espacial, Nimitz, hizo circular, señores, un memorándum a los 5.000 hombres, se supone de alta especialidad, que están bajo su mando, diciéndole, prepárense al colmo, porque la guerra de China antes del 25 es un hecho. Del año 25. Ustedes están oyendo. Bien, lo cierto es que esa economía está dando muestras de que va a haber un tipo de descenso catastrófico que podría asumir en algunas áreas características de depresión, que va a contagiar al resto. Y como quiera, eso solo significa privaciones, rigores, sufrimientos. De manera que, según vemos, la respuesta no podía iniciar este programa de febrero diciendo qué bien vamos, cuántas promesas magníficas hay, nos podemos echar a dormir. No, aquí nosotros tenemos nuestra propia escalada. Yo insisto en eso. Incluso estoy preparando, y ya publiqué una, van 2 con la del miércoles pasado. Una primera, el antepasado, en el pasado otra, en que hablo de mi tesis acerca de los posibles resultados o desenlaces en la isla. Un amigo me decía, mira, no te pongas a escribir mucho sobre vehemencia, porque tú eres un vehemente, un apasionado por naturaleza y por hoja de vida. Y eso le va a restar densidad y eficacia a tus señalamientos. Yo le dije, no le temo, siempre me lo han hecho. Por eso estoy escribiendo, recordando otros tiempos y haciendo extrapolación de esos tiempos al presente, trayéndolos para confrontarlos. Y ahora digo, bueno, la vehemencia que demostré durante años en las luchas políticas, ahora naturalmente tengo que comedirla, tengo que apaciguarla, apacentarla, por la edad, por el hecho de que desde hace ya un tiempo largo comencé a descender, a apartarme. Pero me ocurre que los sucesos que están produciéndose y merodeándonos son muy graves. Y se me reenciende. Eso es lo que me está pasando. Por eso digo, el estado de ánimo con que escribo en el tiempo de pandemia me hace oscilar el humor. Y la alegría o la resignación de escribir de tal o cual modo. O fingiendo un optimismo artificial, ilusorio, utópico, o manifestando un pesimismo cauteloso que sirve de advertencia.
En medio de esto, esos recuerdos, esos pensamientos pasados, esas tesis sostenidas entonces, están siendo sacados de la conciencia para decir ahora en la intimidad, en la soledad, el aislamiento, el tiempo largo para la meditación profunda. Dios mío, pero todo cuanto yo sostuve y creí, tengo que revisarlo, porque se ha quedado atrás frente a la naturaleza de las urgencias y peligros de hoy. En medio de ese estado de ánimo me encuentro con un hecho, vamos a llamarle así, un hecho nacional, vamos a llamarle así. Y confieso en la respuesta, en la pregunta de esta semana, de miércoles, que al leerlo, al leer un fallo del Tribunal Constitucional del año 2015, sentí cierto grado de vergüenza. ¿Por qué? Por haber tardado tanto tiempo, casi 8 años, sin interesarme en conocerlo, porque lo desconocía. Y al leerlo me asombro y digo, Dios mío, pero este es el documento más trascendental de la República. Estos jueces del Tribunal Constitucional del 2015 dictaron este fallo. Y no es posible que yo no estuviera atento, alerta a su significado y sus alcances. Y si yo he estado así, más el pueblo llano, sencillo, la gente inocente y laboriosa nuestra. ¿No saben de esto? ¿Cómo es posible que se le pueda dar una especie de anonimato virtual a un arma de la República tan valiosa como ese fallo del Tribunal Constitucional? Ese fallo fue en el 2015 y yo digo en la pregunta, yo que hablo tanto del puñado que la República siempre conserva en los tuétanos de su dignidad para salvarla, me encuentro con que este fallo me lleva a decir, pero Dios mío, estos jueces constituyen un puñado de lo que yo he hablado tanto. Este es un instrumento magnífico, albergado en el derecho, en la pura técnica del derecho. Sus motivaciones son formidables. Han hecho una contextualización y consustanciación entre las normas sustantivas de la Constitución y nuestras previsiones adjetivas. Y cuando hacen el uso de la facultad constitucional de conocer de un proyecto que el presidente de la República le sometiera de prevención de su constitucionalidad, estos jueces, en silencio, dictan este fallo, naturalmente,
con una presidencia de ese tribunal esclarecida, como la de Milton Rey Guevara, un innegable guía de esa alta corte. Dios, pero esto es una trinchera enorme para la defensa nacional. ¿Qué hizo ese fallo? Que yo alabo tanto y lo considero un monumento. Olvidado o no olvidado, no conocido, que es peor. O mal conocido. El proyecto era, mire, le estamos sometiendo a control preventivo de la constitucionalidad este pacto firmado por el gobierno de Danilo Medina con el gobierno norteamericano. ¿En qué consistía? Bueno, en asegurarle al personal diplomático que se aumentaría sin número previsto, sin tiempo consignado de su permanencia en el país, de protección diplomática, armarlo, protegerlo. Esto se describe en qué consistiría eso. Al leer el fallo, yo digo, Dios santo, ¿y qué es esto? Uno nota que una cosa es que el tratado, el proyecto de tratado se vea como una iniciativa del gobierno norteamericano, de su departamento de Estado, de sus políticos, incluyendo al presidente de entonces. Y otra cosa es leerlo y darse cuenta que todas sus previsiones están referidas al Ministerio de la Defensa norteamericana, el Departamento de Defensa, una base militar encubierta. Dios mío. Entonces me recuerdo, caramba, pero mi hijo Pelegrín hace mucho tiempo me dijo que en el año 15, siendo él diputado al Congreso, lo había convocado el embajador de Venezuela, que para su sorpresa lo recibieron el embajador de Cuba, el cónsul de Bolivia, y creo que otro embajador, no sé si de Perú o Ecuador, no recuerdo. Y me dice, papá, esta convocatoria y esta entrevista que yo tuve con esos embajadores a su petición me sorprendió, porque me dijeron, mire, ¿qué sabe usted, diputado, de una base militar que se está por establecer en la República Dominicana? Norteamericana la base. Yo le dije, me contaba Pelegrín, bueno, yo no tengo noticia de esto. Y dijo más, yo dudo que el presidente se meta en eso, Danilo Medina. Como dudo que eso sea así, que sea posible eso. Él había sido diputado largo tiempo y había encabezado el comité de relaciones exteriores nuestro, y estaba muy versado y muy relacionado, por eso le llamaban. Pasó, ahora lo recuerdo, cuando me encuentro con el fallo. Y digo, ay Dios, pero este es el fallo.
De esto fue que Pelegrín me habló. Caramba. Yo en primera persona lo digo porque a pesar de que es tan pernicioso el yoísmo, como estoy dando una especie de testimonio permanente en favor especialmente de los jóvenes, tengo que mencionarme porque si voy a testiguar tengo que decir en qué calidad lo estoy haciendo. Yo sostuve a raíz de los incidentes del 94, cuando el presidente Clinton le demandó al presidente Balaguer el establecimiento de 19 campamentos de 20,000 habitantes cada uno para alojar a la población empavorecida de los sucesos políticos violentos que había traído la azarosa presencia de Aristide en el poder de Haití, cuando entró, cuando lo derrocaron. Después Clinton lo repuso, disolvió el ejército, se hizo cargo en forma apasionada de la causa haitiana. Yo sostuve que la respuesta del doctor Balaguer fue muy adecuada, muy digna y fundada en una objeción de carácter jurídico, técnico. No, ese pacto significaría un asilo territorial bajo el estatuto de ACNUR, eventualmente, y la condición de refugiados políticos. Háganlo de aquel lado, fue la respuesta de Balaguer, que había sido un ministro de Relaciones Exteriores, entre otras cosas grandes. Yo sostuve que el presidente Clinton pretendía crear una minoría étnica aquí para darle acceso al poder nacional. 500,000 que vinieran así, pues era previsible que de ahí se iniciara lo que se vino a producir luego. Es decir, el diseño Clinton, que yo llamo en mi tesis, era el Pacífico, con el ropaje aparente de la técnica jurídica de derecho internacional público. Pero los desórdenes y la violencia y los descalabros de Haití fueron tales que el colapso llegó a estos extremos que hemos visto. Asesinado su presidente, no hay dudas. Ocupado 13 años por MINUSTAH, por mandato de Naciones Unidas que se va una buena madrugada de allí, la potencia Francia, Canadá y Estados Unidos que dicen no volveremos, hay más, ahí no hay nada que hacer, la clase política se roba los recursos que le damos, etc. Y se crea un vacío enorme de poder. Después del asesinato, el asunto ha sido un misterio terrible, pero un misterio que se ve claro, que obedece a una dirección siniestra, indefinible todavía. Armas para pandillas, armas no revolvitos ni riflecitos, no, armas de última generación, poderosamente armadas, ocupan el territorio un 80%, el 60% de Puerto Príncipe, matan, secuestran, bueno, hay un vacío. China, antes de establecer las relaciones con nosotros, como consecuencia de que Danilo Medina decidió, según decía, ponerse del lado de la historia, ofreció 15,000 millones de inversiones en Haití. Tenía interés, 15,000 millones de dólares para recuperarlo. Pero esa paciencia
Y esa serenidad china en memoriales lo llevó a coger un camino más fácil, una ruta mejor. República Dominicana, y así lo declaró, una especie de cabeza de playa para sus operaciones en el resto del continente, que vienen siendo extraordinariamente importantes. Rusia. Moisés, el presidente de Haití, que va a Turquía antes de su muerte, tiene una relación especial, calurosa, con el canciller ruso, Lavrov, que declara que Rusia está dispuesta a venir a Haití en su auxilio. Ya China había abandonado la idea de inmiscuirse directamente, ya tenía Santo Domingo. Había logrado algo importante en el acuerdo original, cuyos papeles parece que se han desaparecido, serán como los del Mar Muerto. Se leyó claramente que había alcanzado entre las ventajas estratégicas el control del área de Manzanillo para utilizar su puerto de profundidad y desarrollar un gran centro industrial ahí nunca visto. Tuvo que abandonar eso porque el norte le reaccionó, como siempre ocurre con la disputa por espacio y territorio. Y entonces ya conocemos la historia, ¿no? Danilo Medina había consentido en esa traición todo. Tenía el apoyo, claro está, de su eminencia gris, Gustavo Montalvo, pensando incluso que le podía dar a Estados Unidos motivos para la tolerancia frente a su permanencia indefinida en el poder. Una especie de satrapía fue lo que planeó. Ya lo vimos. Cercó militarmente el Congreso para evitar supuestamente que lo invadieran las masas. Hubo que pararlo con una carta tremenda en el gobierno de Trump. Ya Obama había salido. Pero Obama en la conferencia de Lima, en los últimos meses de su gestión, en un discurso hermosísimo que produjo, dijo al final como mensaje, refiriéndose a la delegación haitiana: díganle a Haití que yo he cumplido lo prometido. Yo fui acumulando esos datos y digo, ay. Este vacío es la sustitución del diseño Clinton para producir el derrame de población en base al terror que puedan infundir las pandillas secuestradoras y asesinas. Pero hay una complicación. Rusia y China, especialmente Rusia, están en Venezuela con una presencia intensísima. Venezuela estaba bajo sanciones graves. Puede venir un desorden grande en la isla de Santo Domingo como respuesta. Vimos ahora reuniones del Consejo de Inseguridad de Naciones Unidas convocado por China. China declarando: no, nosotros no aprobamos la formación de un cuerpo militar para desarmar esas guerrillas. Eso no es la aspiración del pueblo haitiano. Y nosotros preguntando, haciendo el cuestionamiento en la pregunta: ¿y cuáles son las aspiraciones del pueblo haitiano? Aspira a que lo sigan gobernando las pandillas, secuestrando y matando, obligándolo a desplazarse, como han podido hacerlo, ya no para 500,000, sino para cerca de 2 millones. Nosotros sometidos a todas esas complicaciones que hemos visto. Un presidente que ha hecho reproches valiosísimos internacionales en distintos foros,
incluyendo Naciones Unidas, ahora recientemente en CELAC, que la comunidad internacional tiene que ir a hacerse cargo de Haití, que nosotros no podemos, pero cierro mi consulado, cierro mi frontera y comienzo a organizar mi migración, mi expulsión como tratamiento de esa ocupación, como si se tratara de un trastorno migratorio. Es una ocupación, es algo distinto. Una ocupación planificada, con objetivos que desembocan en nuestra liquidación como Estado-nación. Un día leo, y lo leo en la respuesta, OEA, Luis Almagro, un hombre de izquierda avanzada, fue canciller del gobierno de Mujica, tengo entendido, es hombre del comunismo uruguayo, o era del gobierno de Tabaré Álvarez, sí, un médico eminentísimo comunista que gobernara Uruguay. Termina en la OEA. Había venido aquí y dijo en su primer viaje, yo no concibo esto, yo no he sabido nunca de dos naciones, dos estados en una misma isla. Tuvimos que hacerle una reprimenda durísima y decirle que si él conocía a Chipre, un hombre tan universal como él. Al cabo de los tiempos, aparece un informe de OEA censurando a ONU. No hizo nada. Minustah fue estéril, no hay nada significativo, acaba y reconoce el desastre de Haití y en alguna medida deja entrever el respeto por nuestras preocupaciones, las dominicanas. Yo dije, caramba, este hombre ha cambiado, pero en la medida que sigue lo otro, pienso a este hombre, es posible que esté consciente de qué puede ocurrir allá. Y le está dando una censura a ONU advirtiéndole más o menos lo que China terminó por decir. Esas no son las aspiraciones del pueblo haitiano. Podrían ser estas, ¿cuáles? A lo mejor una mañana amanece un manifiesto glorioso, en comillas, declarando que la república que se estableciera por primera, como pionera de la independencia en América Latina, en el principio del siglo XIX, pasaría a ser una nueva república democrática del socialismo del siglo XXI, con un apoyo internacional poderoso. Vemos ya al canciller ruso visitando África, pidiendo Rusia que se amplíe el Consejo de Seguridad con más miembros y quizás buscando votos en asamblea para hacerlo. Eso y otras cosas. Es política mundial la que está aquí ya implantando. No son los resabios, mostrencos, manidos, ya que uno recuerda casi con nostalgia, por nostalgia. No, son exigencias de geopolítica de características mundiales las que están en curso. Por Dios. Mi tesis entonces se recalienta. Y ese fallo del Tribunal Constitucional del cual hablo fue el nuevo fuego que recibió mi tesis. Y me pregunto, caramba, la inteligencia militar norteamericana siempre ha sido muy penetrante y eficaz, al grado de que ha tenido conflictos con la propia autoridad política de Washington. Yo recuerdo un jefe del Comando Sur en una oportunidad que llegara un buque de guerra importantísimo de Rusia a Venezuela, que declaró que eso era un peligro para la seguridad nacional y fue más o menos contrariado por una posición del Consejo de Seguridad en Washington.
Y la reacción de él fue, bueno, siempre hemos tenido el problema que Washington provee las condiciones para la guerra, pero la libramos nosotros, los militares. Y yo pensé, quizás los norteamericanos del plano militar, de la seguridad de la región, estaban ya autos de los planes de la política norteamericana. Vacío, pandilla, derrame, y unificamos en un solo estado la isla de Santo Domingo. Y quizás pensaron los analistas y estrategas norteamericanos, tenemos que situarnos en Santo Domingo en forma eficaz. Las presiones incluso ya habían estado abiertas, Obama restableciendo las relaciones con Cuba. Y de lo menos que se dijo fue como que Cuba consentiría finalmente para la solución total de su desencuentro con Estados Unidos la base de Guantánamo. Andan buscando una alternativa de una base entre nosotros. ¿Para quién? ¿Para los sucesos de Haití? No. ¿Los conocidos? No. ¿Algo como la MINUSTAH? No. Por la otra implicación. Si esas superpotencias, China y Rusia, están presentes y ya demostraron un interés fervoroso por participar en la recuperación y rescate de ese estado colapsado, ya es un problema entre superpotencias, de espacio, de territorio. Esa isla está en nuestro vientre. Espérate. Fíjense cómo mi tesis acerca de los posibles desenlaces, que no digo que eso va a ocurrir necesaria y obligatoriamente, no. Sería un pronóstico temerario. Puede ocurrir o está por ocurrir, es otra cosa. De manera que este programa de febrero, el principio de febrero, yo lo he querido nutrir con esas informaciones de mis actitudes, de mis posiciones frente al verdadero trastorno nacional, de la supervivencia de la República Dominicana. He visto, y debo confesarlo, con cierta alegría y con optimismo, en la medida en que uno puede sentir alegría y optimismo en estos tiempos, como un candidato importante, precandidato importante a la presidencia, que fuera 3 veces presidente de la República, contando con el apoyo de más del 50% de esta población, ha introducido entre sus acciones una energía nueva, que la tendría, yo lo pienso, pero que no había revelado. Es un personaje que yo siento mucha admiración por él, porque tiene muchas cualidades, muchas condiciones, índole, buena índole, cultura increíble, experiencia, 3 periodos presidenciales, Leonel Fernández. Me mortificaba su silencio, su actitud más o menos distante del problema, de la existencia misma de la República. Lo confieso. Y sentía como que me estaba
perturbando el afecto. Dictó una conferencia en OEA muy importante, brillante, refutando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dictara un fallo infame, ordenándonos propiamente que dejáramos de un lado la Constitución y su artículo 18 para resolver la cuestión de la presencia ilegal haitiana aquí. La conferencia fue magistral, pero no se difundió. Como el fallo del Tribunal Constitucional, yo le hablo a algunos amigos, ¿tú conoces esa conferencia? ¿Tú la oíste? ¿Tú? No. Esa es la actitud de él, lo hizo allá en OEA. Pero el esfuerzo quedaba vago. Ahora lo vi y supe de su conferencia en la Amante de la Luz de Santiago el 26 de enero, el día del natalicio del padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte. Bueno, muy bueno que así lo hiciera. Seguido esto por una marcha sorprendente de su partido en formación, no anunciada, pero que demostró un poder de convocatoria increíble entre jóvenes, juventudes especialmente. El Conde desde el Parque Colón al Baluarte, propiamente sellado. Una verdadera marcha verde, pero en otro sentido. Y ahí pronuncia un discurso ratificando su preocupación ya expresada en la conferencia y propuesta en el modo adecuado, en una tribuna distinta. Va bien. Al presidente de la República, Luis Abinader, cada vez que asume una posición de defensa, ha contado con nuestra simpatía. Y lo hemos dicho, y lo hemos animado a que aumente la intensidad de su actitud. Incluso le llegué a decir en un momento, si la presión internacional se hace insoportable, y yo sé lo que eso puede ser para un presidente dominicano, convoque un referéndum, presidente. Y cuando el pueblo en un referéndum, en un 90% declare sobre tres cosas fundamentales acerca de la conservación y defensa de nuestra soberanía, usted desarma toda queja internacional. ¿Qué indica esto? Que nosotros, en general, dentro de la Fuerza Nacional Progresista, estamos cumpliendo con algo que prometimos en el discurso mismo de fundación de su presidente, de ese partido político, ya hace muchos años, 40 y tantos años. Seremos, dijimos, una fuerza de testimonio. Lo hemos sido, testimonio social y político. Propusimos el Frente Patriótico en un momento interesantísimo. Los dos líderes mayores y más notables del siglo XX, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, coincidieron, se reconciliaron, levantaron las manos de ese joven presidente, que tiene, como pienso muchas veces y digo, una votación que no es computable en encuesta. La votación que tuvo Balaguer de sectores sociales, que se lo transfirió y que Leonel Fernández manejó admirablemente en su primer gobierno y después. Pero después, al llegar todo el escándalo, todas las traiciones, todas las bajezas del gobierno de Danilo Medina, ese sector se transfiere, se extrapola a lo que le parece y dicen por lo bajo, se parece al viejito. El viejito es Balaguer, el maestro del poder,
que cada día se está recordando con mayor intensidad por sus hechos positivos, sus participaciones magníficas en transiciones trágicas de la República. Se vio claro después de una guerra civil cuando regresa y lo que recibe son los escombros, cómo reconstituye, cómo prepara y finalmente termina proponiendo junto a don Juan una transición patriótica que fue traicionada innegablemente, de manera especial y enfática por los 8 años detestables de Danilo Modina en el poder. Es decir, el momento es sumamente grave. Yo entiendo, y así lo quiero dejar dicho hoy aquí por primera vez, que la competencia final será entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Y que solo en la medida que uno de los dos supere el convencimiento público, lo atraiga y lo apruebe de su sinceridad en la lucha por la sobrevivencia de la República, ganará el que así lo hiciere. Perderá el que guarde silencio o se pierda en el cumplimiento de sus deberes en ese ámbito sagrado de la salud y de la supervivencia de la patria. Voy a concluir porque el tiempo en televisión es muy exigente, dándole las gracias y recordándoles que esto está saliendo a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central por el super canal 33 de Claro, 3 del cable, a las 11 de la mañana, que a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo, como a las 7 de la mañana y 8 de la noche de lunes, por Impacto canales 22 y 52. 52 de Claro, 22 del cable. Estará también siendo reproducido y que se hará la incorporación a las 12 del mediodía a YouTube del mismo para conservarle y difundir aún más su conocimiento. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.